Hermanos, muy buenas noches. El día de hoy, como habíamos ya acordado, vamos a dar inicio al estudio de la carta a los Hebreos. Si bien los días jueves estamos dedicándonos a estudiar libros del Antiguo Testamento, en este caso hacemos como una excepción, ¿no? No es que saltemos ya al Nuevo Testamento, pero hacemos una excepción como cuando vimos el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa? Que la carta a los Hebreos, como van a poder ustedes comprobar, tiene mucha relación con el Antiguo Testamento, muchas referencias, y lo que hace que su lectura no sea fácil. Pero vamos a ver, la idea es trabajarla juntos y para cosas fáciles no estamos, ¿no? Mucho mejor enfrentar cosas un poquito más complicadas. Pero vamos yendo al ritmo que No se podamos. escucha. Eso lo iremos determinando. Yo no tengo ningún plan prefijado, como nunca lo tengo, ¿no? En este tema en particular menos. O sea, vamos a ir avanzando al ritmo que ustedes se sientan cómodos, al ritmo que podamos, pero la idea es cubrir toda la carta. Les adelanto, son solo 13 capítulos, lo que la hace no muy larga. La carta, perdón, el documento anterior que leímos, que fue el libro de Eclesiastés, tenía 12 capítulos y lo hicimos en un par de reuniones. Yo creo que eso va a demorar un poco más, pero no mucho más. No, no es tan larga, repito. Pero sí tiene cositas complicadas que nos van a hacer detenernos, de repente comentar, explicar alguna lectura paralela que ustedes quieran contribuir, en fin. Entonces, bueno, para comenzar la reunión, eh, vamos a hacer una oración inicial. Nuestra hermana Rita se ha ofrecido. Adelante. Soy Mary. Mary te has ofrecido, perdóname. Adelante. Sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa el enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Mary. Empecemos entonces nuestra reunión. Miren, acá no quisiera hacer yo mucha introducción, porque realmente creo que no cabe. Yo creo que la riqueza mayor va a estar en leer directamente y juntos el contenido de ese documento. De todas maneras, algunos comentarios breves. Número uno, ¿cuándo se escribe? Bueno, es un documento del Nuevo Testamento y entonces se ha investigado bastante, los expertos han pensado muchísimo sobre el tema y concluyen que se escribe entre el año 70 y el año 100 de nuestra era, o sea, a fines del primer siglo, como tiene que ser, porque digamos que no hay libro del Nuevo Testamento que sea del segundo siglo y más. Esos libros quedaron ya fuera del canon y se consideran apócrifos, ¿no? Esta carta entonces está en algún momento entre el año 70 y el 100. Y vamos a ir comentando detalles de por qué se piensan en estas fechas, ¿no? Luego, el otro punto, así muy breve, es el autor. Miren, hermano, por mucho tiempo se consideró que la carta a los hebreos era un trabajo de Pablo el evangelista, de Pablo, perdón, de Pablo el apóstol, ¿no? Entonces la iglesia desde el origen atribuyó a Pablo 14 cartas. Pero muy pronto, ya en el primer siglo, hubieron quienes pensaron
que esta carta no correspondía a Pablo. En el segundo siglo hay más posiciones al respecto. Y no le digo cualquier posición, sino de padres de la iglesia. Entonces, con el tiempo esto se ha ido confirmando y hoy por hoy tenemos la certeza total de que si un autor no es Pablo. O sea, ¿quién lo escribió? Signo de interrogación. Pero Pablo no es. Se piensa, hay hipótesis, se piensa en uno, en otro, pero en fin, es un tema que al final de cuentas no nos va a enriquecer. Solamente dejamos eso establecido. La carta se escribe en un ambiente de judíos convertidos en seguidores de Jesús a fines del primer siglo y, eh, y el autor, por lo menos Pablo, no es. Hasta ahí lo que podemos hacer como breve introducción. Y lo demás y lo rico está en leer la propia carta y irla compartiendo y analizando y tratando de comprender entre todos. Ok, hermanos, entonces empecemos este punto de Hebreos, que así se resume el nombre del libro, ¿no? HEB, Hebreos 1, versículos 1 al 4. Esto que le hemos puesto como título a la Dios nos habló por su Hijo, por medio de su Hijo, ¿no? Es lo que consideraríamos una introducción a la carta. Es una introducción. Entonces, como tal, tengamos en mente y leámosla. ¿Quién se puede ofrecer, por favor? Yo puedo leer, Manuel Pablo, buenas noches. Adelante, Graciano, gracias. Dios nos habló por su Hijo. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. Bien, Graciano, muchas gracias. Entonces, miren, esta es la introducción a la carta, como les decía, una breve introducción. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Miren, esas son tres líneas de una fuerza extraordinaria, ¿no? Y nos queda claro, espero a todos, o sea, está haciendo una distinción entre la Biblia como revelación, eso lo hemos conversado bastante, bastante. La Biblia recoge la revelación de Dios al hombre. Dios se va dando a conocer al hombre. Y entonces, esa Biblia la tenemos nosotros en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios Padre se da a conocer a través de otras personas. Y acá nos dice en la primera línea, se da a conocer a través de los profetas. Y añade, en muchas ocasiones y de diversas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué en muchas ocasiones? Porque cuando revisamos nuestra Biblia, los libros de los profetas, encontramos a 16 profetas y nada menos, 16 profetas que escriben libros que están contenidos en el Antiguo Testamento. Pero además tenemos otros profetas que no escriben. Entonces, si sumamos unos y otros, tenemos más de 20 profetas a través de los cuales el Señor se manifestó. Y por eso repito, de esta manera tan elegante y tan armoniosa, ¿no? El Señor nos habló antiguamente a través de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras. Pero ahora en este tiempo final, y se refiere al tiempo del Nuevo Testamento, se refiere a Dios encarnado,
Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Entonces nos dice, Dios nos habló por medio de su Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Miren, hermosísimas palabras, una finísima construcción, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y habla de Jesús, ese Él con mayúscula. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Y Jesús, sabemos qué significa, ¿no? El nombre Jesús significa Dios salva. Ese es el significado del nombre. Los nombres tienen en, en la lengua originaria significados muy claros, ¿no? El caso de Jesús es Dios salva. Hasta aquí, hermanos, la introducción tan linda. Si quisieran compartir alguna idea o algún sentimiento, vale. Entonces se entiende claramente, ¿no? Si no dicen nada, supongo se entiende. Y claro, claro que está transparente como el agua limpia. Pero hermoso, es un tema a este nivel de una lectura que saboreamos, ¿no? Saboreamos como el mejor de los potajes. Es un alimento tan, tan rico. Entonces entramos, está fallando mi pantalla, a ver un segundo. Entramos al capítulo, dentro del capítulo 1, a los versículos 5 y hasta el final del capítulo 1. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Obviamente esas palabras son palabras de Dios Padre, ¿no? Entonces, eso es esta cara y una más. ¿Quién pudiera leerlo? Yo lo leo, Manuel Pablo, buenas noches. Hola Julia, gracias. Adelante. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y de que aquel ángel dijo, yo seré un padre para él y seré para mí un hijo. Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Hablando de los ángeles, afirma, a sus ángeles los hace como ráfagas de viento y a sus servidores como llamas de fuego. En cambio, su hijo le dice, tu trono, Dios, permanece para siempre. El cetro de tu realeza es un cetro justiciero. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el óleo de la alegría, prefiriéndote a tus compañeros. Y también le dice, tú, Señor, al principio fundaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Todos se gastarán como un vestido y lo enrollarás como un manto. Serán como un vestido que se cambia, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate? ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de los que van a heredar la salvación? Ajá. Bien, gracias Julia. Miren, vamos a... Ahora tengo que estacionarlo ya horizontalmente. ¿Me ayudas, ya? Te voy a cerrar O el sea, micrófono. No sé, están abiertos los micrófonos y se escuchan las o lo cosas. pongo diagonal también. Pero Ya está. Bueno, entonces
revisamos lo que ha leído Julia muy bien. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y miren cómo empieza, ¿no? ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo, yo seré un padre para él y él será para mí un hijo? Al introducir a su primogénito en el mundo, Dios nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Hablando de los ángeles, afirma, a sus ángeles los hace como ráfagas de viento y a sus servidores como llamas de fuego. Entonces, vemos una intencionalidad del autor que creo que queda bien clara, como que se transparenta solita. Y es que el autor está comparando a Jesús con los ángeles. Y claramente se nota que quién es superior a quién. Claramente, ¿no? No hay que ser muy adivino. Claramente Jesús es superior a los ángeles. Y por eso dice, ¿de qué ángel se dijo, yo seré un padre para él será para mí un hijo? Pero cuando introduce a su hijo, a su primogénito en el mundo, Dios nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y en el segundo párrafo, en cambio, a su hijo le dice, tu trono, Dios, permanece para siempre. Tu cetro, el cetro de tu realeza es un cetro justiciero. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia, la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el óleo de la alegría. Se unge, ¿no? Como se unge a un rey. ¿Recuerdan cuando se ungió Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió a David como reyes de Israel? Dios unge a Jesús con el óleo de la alegría, con el aceite de la alegría, prefiriéndolo. Y tiene que ver tanto con lo que leemos en los evangelios que hemos estudiado tan lindos, ¿no? Tú eres mi hijo amado en quien me complazco, por ejemplo. Y también le dice, tú, Señor, al principio fundaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Claro, porque recordemos en el libro del Génesis, el Señor, Dios Padre, crea el mundo a través de la palabra. Y el Evangelio según Juan nos dice, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra es Jesús y por eso le dice, al principio fundaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Claro, ellos, todos nosotros somos mortales, pero Dios es eterno, ¿no? Y acá terminamos el repaso y les doy la palabra, ¿no? ¿De cuál de los ángeles se dijo jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a los enemigos en el estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de los que van a heredar la salvación? Miren, a ver, vamos, está fallando mi pantalla, un segundito. Ya, les doy la palabra para que comenten, aporten, en fin. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, en el segundo párrafo, eh, me parece la redacción confunde un poco, porque en el primero menciona que a ningún ángel le dijo eso, ¿no? En cambio, a su hijo le dice, se supone que las palabras son de Dios Padre. Tu trono, Dios, permanece para siempre. El cetro de tu realeza es un cetro justiciero. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el óleo de la alegría, prefiriéndote a tus compañeros. Se supone que todo esto lo dice Dios Padre, Claro, si seguimos el texto de corrido, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que viene a continuación, y también le dice, o sea, el Padre también le dice, tú, Señor, al principio fundaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Eso me parece un poco contradictorio. claro, no. Sí, Guillermo, bien observado, pero lo que hay que tener en cuenta es que ya el concepto de Trinidad está presente clarísimo. Entonces, de esta manera, que les digo un poquito enredadita, pero nos está diciendo el autor, Jesús es Dios. Entonces el padre le dice al hijo, entre comillas hijo, ¿no?
Tu trono, Dios, permanece para siempre, porque el Hijo es Dios también. O sea, esa figura de padre e hijo más marea, ya llegado a un momento en que más marea que ayuda. O sea, pensar que Dios es el Dios Padre de barbas blancas y pelos largos, Dios Hijo, el Dios humano, Jesús, el que vino al mundo, y el Espíritu Santo, una palomita que vuela. Esa forma de verlo es a la vez que ayuda cuando uno está dando sus pininos, luego limita y complica. Y el autor aquí ya está superando eso, ¿no? Y para él es claro que el Padre es Dios, pero Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios de todas maneras, ¿no? Entonces, por eso la redacción, por eso la Ya redacción. me Sí, a ver, queda, Julián, adelante. me queda muy claro, perdón, bueno, me queda muy claro que la Trinidad habla de esa manera. Ahora sí está clarísimo. Sí, sí, Gracias. no, a ti. Julián, adelante. Sí, muy interesante cómo se amalgama aquí la Trinidad. Eh, pero me queda la duda, ¿a qué se refiere con prefiriéndote a tus compañeros? ¿Quién serían esos compañeros? Claro, otra buena pregunta, excelente. Y miren cómo por eso es que leer esto y leerlo solo es fastidioso, cansa, aburre y uno no lo termina de leer. Por eso es bueno leerlo despacito y comentándolo entre todos, y haciendo, resaltando cosas que aparentemente o podrían prestarse a cualquier interpretación. Pero aquí, cuando dice el Padre prefiere a Jesús a sus compañeros, recordemos que Jesús, que es verdadero Dios, es también verdadero hombre. Y entonces a ese Jesús verdadero hombre le dice, te he preferido a tus compañeros hombres, ¿no? ¿Te das cuenta? Muchísimas gracias. Sí, no a ti, por favor, así todo lo que quieran díganlo y nos va a ayudar a todos, a mí mismo, porque la lectura corrida de esto no vale para nada, hay que leerlo despacito. Luego, yo les voy a dejar la tarea de que lo vuelvan a leer solitos y van a ver cómo sus ojos se deslizan tranquilamente, pero ya la primera es un poco con paciencia, ¿no? Vamos aclarando poco a poco, poco a poco. Luego, esto va a ser un texto muy suave, muy delicioso. Y delicioso. Y termina acá cuando le dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Otra vez el intento muy claro del autor inspirado de esta carta de comparar a Jesús con los ángeles y concluir desde el saque, Jesús es superior a los ángeles, claramente. Augusto, adelante. Buenas noches. Es que en la antigua alianza los ángeles eran prácticamente los mediadores entre Dios y los hombres, ¿no? Y en la nueva alianza Jesús es el nuevo mediador, ¿no? Sobre todas las cosas, ¿no? Y está diciendo, Jesús no es solo un ángel, Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Y está comparando, porque ningún ángel se le dijo esto, ningún ángel tuvo esa potestad, ¿no? Este capítulo entero sería un capítulo muy bueno para contrastar con un testigo de Jehová, ¿no? No sé qué podrían responder a algo tan claro, ¿no? Pero resultaría interesante conversarlo con ellos, pero aquí está claro la diferencia, ¿no? Ellos creen que Jesús es un ángel, ¿no? Eh, hasta Miguel Arcángel dicen que es, pero queda claro que no es un ángel, los ángeles le sirven a él más bien. Claro. Ujú, ujú. Bien, gracias, Augusto. Miren, y entonces entremos al... Perdón, tan rápido, no. Allá. Entremos al capítulo 2 y vamos a ir viendo cómo se sigue construyendo alrededor de esto. A la perícopa le ponemos como un pequeño título, prestemos más atención a lo que hemos escuchado. ¿Quién puede leer?
Por eso nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado, o sea, que marchemos a la deriva. Porque si la palabra, no sea que marchemos a la deriva, perdón, porque si la palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal punto que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo nos libraremos nosotros si rehusamos semejante salvación? Esta salvación anunciada en primer lugar por el Señor, no fue luego confirmada por todos aquellos que la habían oído anunciar, mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Ajá. Gracias, Mari Carmen. Entonces nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado. No sea que nos confundamos, no sea que marchemos a la deriva, ¿no? Sin brújula, sin un norte claro. Dice, porque si la palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal punto que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. ¿Cómo nos libraremos nosotros si rehusamos semejante salvación? Esa salvación anunciada en primer lugar por el Señor nos fue luego confirmada por todos aquellos que la habían oído anunciar. Y ahí incluimos a los profetas, los que escriben y los que no escriben, ¿no? Y incluimos incluso las enseñanzas del propio Jesús. La palabra ha sido anunciada, pero entonces escuchemos, ¿no? Y leemos otro poquito, el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, del versículo 5 hasta el final del capítulo. Jesús viene en auxilio de los descendientes de Abraham. Acá empezamos a tocarnos con el Antiguo Testamento de una manera, pero que es a la vez desafiante y deliciosa, hermanos. Vamos a ver. Jesús viene en auxilio de los descendientes de Abraham, porque Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto, hay un testimonio que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le esté sometido. Pero aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Y continuamos, Cuchi, por favor. Sí, porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Y también en Él pondré mi confianza. Y además, aquí estamos yo y los hijos que Dios me ha dado. Y ya que los hijos
tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte, porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, perdón, debió hacerse semejante en todos sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento. Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Gracias, Cuchi. Entonces, hermanos, miren, eso que nos ha leído nuestra hermana Cuchi, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Cosas que ya hemos visto tan claras. Y acá algo que podría Hace recordar a confundirnos. Job, ¿no? A Esa Job. partecita. Claro, 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 Augusto. ¿No? Y cuando acá dice en el segundo párrafo, pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Y ahí otra vez seguramente más de uno de ustedes va a comentar, ¿y cómo es esto? O por ahí lo entienden, ¿no? O sea, como que Jesús fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles y luego lo vemos coronado de gloria y esplendor. ¿Se entiende? ¿No? Es Dios hecho hombre, nacido verdadero hombre, un bebé, un niñito que va creciendo, que va adquiriendo la gracia y la sabiduría, pero y luego Jesús en su misión y en su entrega, la hora de Jesús. Y entonces este autor en su inspiración narra como que este proceso de Jesús lo tuvo por poco tiempo debajo de los ángeles, pero luego inmediatamente coronado de gloria, muy por encima de los ángeles, ¿no? Es una manera de expresar lo que vemos en el proceso de la vida de Jesús desde que nace de la Virgen María. Y dice, y así por la gracia de Dios, él, Jesús, experimentó la muerte en favor de todos. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al, al jefe que los conducía a la salvación. Miren, entonces es un lenguaje hasta diríamos poético para resumirnos lo que conocemos como nuestra propia historia de salvación. Y acá, porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él es Jesús, ¿no? Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces nos está poniendo hasta ahorita en la lectura que estamos compartiendo, nos está poniendo a Jesús como hijo de Dios y como Dios mismo, pero también a Jesús como hermano nuestro. Eso también otra vez podría confundir, pero no los confundamos, ¿no? Es básicamente parte del principio de que Jesús es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Es plenamente Dios y plenamente hombre.
Entonces, en cuanto que plenamente Dios, es hijo de Dios y es Dios mismo. Pero en cuanto que plenamente hombre, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque ¿cómo podría ser nuestro hermano si es nuestro Padre? Y es un poco la figura de Jesús. Somos hermanos de Jesús y a la vez somos hijos de Jesús en tanto que Jesús es Dios. Y otra vez la presencia del misterio de la Trinidad, ¿no? Entonces, no sé si quisieran comentar, hermanos. Augusto, adelante. Digamos que somos hijos en el Hijo. O sea, somos hermanos de Jesús porque compartimos, por medio de Jesús adquirimos esa adopción filial, ¿no? De Dios. Somos hijos adoptivos de Dios por medio de la redención de Jesús. Entonces nos convertimos en hermanos de Jesús en ese sentido. Entonces terminamos siendo hijos en el Hijo. Claro, perfectamente bien dicho, ¿no? Porque si Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, nosotros y Jesús somos hermanos. Pero Jesús, que es hijo de Dios, es Dios. Y ahí viene muy bien lo que Augusto ha comentado, ¿no? Somos hijos en el Hijo. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. También aquí hay una frase que me recuerda al bautismo, ¿no? De Juan el Bautista, cuando dice, y también en él pondré mi confianza, ¿no? Cuando se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado y en él me complazco. Tiene cierto parecido, ¿no? Claro, sí, sí, muy bien visto. Perfecto. Sí. Julia, adelante. Sí, Manuel Pablo, él es el único mediador, según esta parte, entre Dios y el hombre, ¿no? Y eso es una fortaleza de venir a este mundo, tomar, perdón, el cuerpo de nosotros y padecer. Y todo eso es como un sufrimiento sobrehumano que toma Jesús para salvarnos, para redimirnos, y esa es la fortaleza que nos transmite realmente la redención. Claro, Importantísimo me parece esta parte. sí, sí. Aunque tampoco ahí nos confundamos, porque hay muchos hermanos católicos que invocan a la mediación de María, de la Virgen María, y se respeta absolutamente, absolutamente. No, no busquemos contradicciones donde no las hay realmente, ¿no? Pero como dice Julia, acá vemos a Jesús como mediador directamente, ¿no? Entonces, quieres llegar a Dios a través de Jesús y a la vez Jesús es Dios, está llegando directamente, por la vía directa, pero, pero sin quitarle a lo otro. Porque son respuestas de la fe de cada uno que se tienen que respetar siempre, ¿no? A ver, vamos a ver, acá está la manito de Juliana, adelante. Sí, estaba viendo este párrafo, me pareció muy interesante, en cuando dice que de este modo todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte, eh, cómo se ha reducido a la impotencia mediante su muerte aquel que tenía dominio de la muerte, que es el demonio, ¿no? Qué importante el temor a la muerte, cómo puede ser tan esclavizante y para los seres humanos. Y me parece interesante ese párrafo en este sentido. Ujú. Bien, Juliana, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? La ¿En qué muerte es, medida la muerte nos limita de alguna manera o nos esclaviza el temor a la muerte? y tú lo dices muy bien, ¿no? Desde el temor mismo, el temor mismo. Entonces, Jesús vence a la muerte
y nos dice que eso nos corresponde a nosotros también. Y nos libera de ese modo del gran temor, del más profundo de los temores. Tenemos también, a ver, Karin, adelante. Sí, buenas noches. Quería saber si hay alguna diferencia en el primer párrafo cuando menciona qué es el hombre y qué es el ser humano, ¿no? Menciona qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él. O sea, ¿no es redundante o tienen se, se refiere a situaciones diferentes? El hombre es un ser humano, porque hace, digamos, ese doble realce ahí, no me queda claro. Sí, no, no, pero solamente es cuestión de redacción, ¿no? Es redacción, no quiere decir nada más. Ok, Y cuando ya. dice que es el hombre, hay que ser inclusivos, ¿no? Es el hombre y la mujer. Entonces añade el ser humano. El ser humano, varón o mujer, pero lo otro es un poco producto del estilo de redacción. Ok, listo, gracias. Sí, sí, gracias. Cuchi, adelante. Sí, yo me refiero más a lo siguiente, por favor. A esto, sí. Eh, que realmente es bastante hermoso, es muy bello todo lo que aquí se dice, que no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, y hacerse semejante en todo a nosotros para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él, y eso es lo que hemos aprendido justamente y entendido mucho mejor eh, la parte humana de Jesús. No hay nada que él no haya experimentado en cuanto a dolor, sufrimiento, injusticia, eh, pasó por todo. Y quién mejor para que nos entienda también que el mismo Jesús. Eh, Solo eso. Gracias. Gracias, Cuchi. Y efectivamente, ¿no? Él no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham y los descendientes del padre Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todos sus hermanos, pero nosotros se nos enseña y con toda claridad, el Señor es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, ¿no? Entonces, miren cómo se complementa. Es tan bien construido y tan antiguo, pero tan bien hecho. El autor tiene que haber sido una persona muy, muy, muy preparada. Y es más, aprovecho de comentarles, de acuerdo a las personas que leen el texto original en griego, comentan lo siguiente, ¿no? Hasta leer este libro, el autor inspirado que se llevaba las palmas por la calidad del griego que emplea era Lucas, ¿no? El Evangelio según Lucas, el autor inspirado Lucas tiene un manejo del idioma griego exquisito, pero dicen los expertos que leen el griego, dicen que este libro es incluso superior en la calidad de redacción, es superior a Lucas. O sea, si lo ponemos en orden, el mejor griego en el Nuevo Testamento está en la carta a los Hebreos y el segundo mejor en el Evangelio según Lucas. Miren cómo lo sitúan, ¿no? Entonces, el autor es muy fino, muy preparado, muy docto, y se conoce el Antiguo Testamento, como vamos a ir viendo más adelante, se conoce el Antiguo Testamento, pero con un dominio, pero total, total. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En el segundo párrafo, aquí en esta pantalla,
a mí me parece bien interesante, ¿no? Importante, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, o sea, los hijos somos nosotros. Él también debía participar, él es Jesús, debía participar de esa condición, o sea, volverse el verdadero hombre, ¿no? Para reducir a la impotencia mediante su muerte, o sea, mediante la muerte de Jesús, reducía a la impotencia al demonio, ¿no? Claro. Y entonces se me ocurre la pregunta, eh, Dios podía reducir a la impotencia al demonio sin necesidad de que Jesús sufriera lo que sufrió, de otra manera, ¿no? ¿Por qué tuvo que poner de por medio al sufrimiento como remedio contra el demonio, ¿no? Esa sería una pregunta. Y bueno, en diversas partes de la Biblia se lee que el sufrimiento es parte de nuestra vida, que debemos saber sobrellevarlo y debemos saber tolerarlo incluso, ¿no? Entonces, aquí yo veo un fundamento para esos otros pasajes de la Biblia donde nos dicen que el sufrimiento es parte de nuestra vida, ¿no? Y que en algún momento, claro, va a acabar cuando uno se muere, físicamente acá, se termina el sufrimiento y en la otra vida está la liberación total, ¿no? De esos sufrimientos, ¿no? Entonces, este párrafo me parece que tiene esa relación, ¿no? Con ese concepto que tenemos los cristianos de sobrellevar el sufrimiento en nuestra vida terrenal. Claro. En el segundo punto, de acuerdo. En el primer punto que mencionaste, eh, por eso mejor es hacer un planteamiento y no dos, porque ya se mezclan, ¿no? La memoria no es tan clara. Pero en tu primer punto decías algo relacionado con que, ¿por qué el Señor Dios tenía que hacer sufrir a Jesús si él tenía dominio sobre el demonio, ¿no? Algo así dijiste. Sí, correcto, eso dice. Claro, pero es que esa es una forma muy parcial de verlo, porque realmente no es que el tema sea la lucha de Dios y el demonio. No, no es. El tema es el esfuerzo de Dios porque nosotros, los seres humanos, abramos nuestros corazones y vayamos en búsqueda de Él, ¿no? Entonces, ese es el propósito. No es que hay una guerra internacional y nosotros estamos al medio y nos cayó. No, no, no. O sea, el Señor está una bronca con el diablo y el diablo le responde y el Señor le responde, pero ¿para qué se pelean si el Señor tiene dominio sobre el demonio? ¿Y para qué hace sufrir a Jesús? Pero Jesús no sufre por una bronca con el diablo. Jesús sufre por nosotros, por nuestra salvación. Y recordemos que nuestra salvación depende de que cada uno de nosotros quiera abrir su corazón a Jesús. Porque si no lo quieres abrir, no hay forma. Si no lo quieres abrir, no hay manera. Porque Dios respeta las condiciones con las que nos creó. Y la condición básica es que nos hizo libres. Entonces, el Señor nos hizo libres y no va a ir contra eso. Va a decir, bueno, yo los hice libres, pero como son tan burros estos humanos, voy a cambiar las reglas por un minuto, voy a entrar al corazón de todos. No, Él respeta esa libertad. Y en la medida en que tenemos nuestra puerta interior cerrada, Él no entra. Respeta la libertad. Y entonces viene Jesús con su mensaje de amor y con su entrega hasta la muerte por nosotros, no por el demonio, ¿no? A ver, acá veo a Juliana, adelante. Quería redondear un poco lo que tú decías para Graciano, que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, nosotros no tendríamos la garantía de que hay vida después de la muerte. Y eso es un poco también relacionado con el miedo a la muerte y de cómo vivimos nuestra vida. Si pensamos que de repente ya no hay nada más después de esta vida, pues viviremos a pecar, que el mundo se va a acabar, o sea, sin ninguna necesidad, sin ninguna, como decir, deseo de mejoría o de apertura hacia Dios o hacia los hermanos. No sé si me explico. Sí, claro, ¿No? Juliana, Entonces, queda en un claro. egoísmo absoluto y total y
a como dé lugar, a como sea, ¿no? O sea, lo único, pensando solo en uno mismo, total, cuando se muere y se acabó todo, ¿no? Pero sabiendo que hay una resurrección y una vida después de la vida, ya cambia la figura bastante, ¿no? Y eso es lo que Jesús nos trajo, precisamente. Claro, bien, bien dicho, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y esa vida, después de esta vida, es la que le da sentido finalmente a todo nuestro esfuerzo. Porque si no caemos en ese pesimismo tan interesante que estudiamos en el libro de Eclesiastés. ¿Qué sentido tiene nuestro esfuerzo si el final de uno y de otro, del bueno y del malo, del necio y del sabio, si el final es el mismo? Pero no es el mismo, porque hay una vida después de esta, en la que seremos o no recompensados, y en donde la recompensa está en vivir con la presencia de Dios o en ausencia de Dios. Al final de eso se trata lo que conocemos como, entre comillas, cielo y entre comillas, infierno, ¿no? Vivir con Dios o sin Dios en la eternidad. Pero bien, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has mencionado. Acá estaba también, perdón, la manito de Augusto. Adelante. Además, es importante resaltar que el sufrimiento, eh, que puede parecerle como algo negativo, porque Dios pudo crearle el mundo sin sufrimiento, o Dios pudo llevar a cabo quizás la redención sin sufrimiento, pero el sufrimiento que puede parecer algo negativo, Dios saca algo superior de él que no hubiera podido estar si no hubiera el sufrimiento. Por ejemplo, el amor de sacrificio por el otro, ¿no? Ese amor sacrificial por alguien más, y en el caso de Jesús por todos nosotros, solo se puede dar si ha habido ese sufrimiento, ¿no? Que es un amor que tienes que pasar por ese sufrimiento y lo das todo, incluyendo tu vida por el otro. Es un amor muy superior a un amor que te dice, te quiero y no sacrificas nada, ¿no? Entonces, eso es algo que sale solo del sufrimiento, ¿no? Y es muy importante. Y sobre el tema de la mediación, eh, hay que leerle este pasaje como aquel pasaje que decía Jesús: no llamen a nadie maestro, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie guía, ¿no? O no llamen a nadie bueno. No es absolutista total, ¿no? Sino que está haciendo referencia que así como no hay nadie tan bueno como Dios, no hay un maestro como Dios, igual, no hay nadie que sea un mediador como lo que es como es Jesús, ¿no? Jesús es único en el tema de que es el único, que es Dios que se reencarna y obtiene nuestra salvación. Pero hay mediadores externos, ¿no? Incluso San Pablo nos exhorta a que recemos por el uno por el otro y demos acciones de gracias por nuestros hermanos, ¿no? Y del mismo modo hacia la Virgen María, los ángeles, los santos pueden ayudarnos a alcanzar como unos mediadores externos hacia Jesús para que lleven nuestras súplicas, ¿no? Hacia el Padre, ¿no? Entonces no debemos verlo en temas absolutistas, ¿no? Claro, Dios no es un Dios competidor, Dios es un Dios integrador de todo. claro, claro, está muy bien dicho, Augusto. Y finalmente, si hay hermanos católicos que confían con tanto fervor en la intermediación de la Virgen María, está bien, está perfecto, no, nadie va a decir que no. No, no, no hagamos de temas tan sensibles y tan bonitos temas de división y de discrepancia, ¿no? El que prefiera la mediación de la Virgen, el que invoca a un santo de su devoción, el que va de frente con Jesús, pero al final estamos en lo mismo, ¿no? No nos peleemos por, diríamos, por tonterías, ¿no? De verdad, al tamaño de lo que estamos hablando, lo otro son cuestiones secundarias que tienden a separarnos y no debe ser. Que si la Virgen sí, que si la Virgen no, que si el santo tal o el santo tal otro. Hermanos, que se respete la religiosidad de cada uno. Cada uno ha tenido una infancia, una experiencia de vida desde la casa, desde la crianza, desde los padres, cuando éramos niñitos, y entonces nos hemos ido formando dentro de lo que es el catolicismo y el cristianismo, pero con unas prácticas que son muy personales y que tienen que ver mucho con la sensibilidad propia,
con los momentos más lindos de la infancia, con los recuerdos más lindos de nuestra madre. Entonces, ¿por qué vamos a renegar de eso de ninguna manera, no? Son medios y todos los medios valen. Y si te sientes cómodo de una u otra manera, mientras que no sean pues herejías, pero mientras que te sientes cómodo, si quieres dirigirte al Señor directamente, hazlo. Si quieres hacerlo a través de la mediación de María, hazlo. Si quieres invocar a un santo, hazlo. No peleemos por eso, ¿no? De verdad, suficiente motivo de discusión hay para añadirle nuevos. Eso sería una torpeza, creo yo. A ver, acá no tenemos más manitos. ¿Alguien más que quiera participar, hermanos? ¿O avanzamos? En lo último que intervino Augusto, dio varias ideas. Otra vez ahí ya yo, de verdad, lo escuché con mucho agrado, pero como son un montón de ideas, ya no me queda para comentar alguna, pero sí en el momento sí tenía como, se me venían cosas, pero ese es el tema. Cuando el comentario es así de varias cosas, simplemente se disfruta y vamos viendo. A ver, seguimos. Capítulo 3 de la carta a los Hebreos, versículos del 1 al 6. Jesús es digno de confianza ante Dios. ¿Quién puede leer? Yo leo Manuel Pablo. Gracias, Julia. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y participan de un mismo llamado celestial, piensen en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel a Dios, que lo constituyó como tal, así como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él fue considerado digno de una gloria superior a la de Moisés, en la misma medida en que la dignidad del constructor es superior a la de la casa, porque toda casa tiene su constructor y el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda su casa, en calidad de servidor, para dar testimonio de lo que debía anunciarse, mientras que Cristo fue fiel en calidad de hijo, como jefe de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que conservemos la seguridad y la esperanza de la que nos gloriamos. Bien, Julia, gracias. Miren, ya acá nos está introduciendo ya segunda vez que lo menciona el autor y lo dejé pasar a propósito, pero miren, la primera oración. Por lo tanto, hermanos, dice la carta, ustedes que han sido santificados y participan de un mismo llamado celestial, piensen en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿Y dónde quería apuntar? A Jesús como, y acá lo marco, porque el tema se va a empezar a trabajar más y más. Jesús como sumo sacerdote. Y es que aquí claramente el autor, y repito, lo vamos a ver mucho más claro en un ratito, pero el autor habla de que el pueblo en la antigua alianza tuvo a los sacerdotes y tuvo a sus sumos sacerdotes como el nexo entre Dios y los hombres, ¿no? En el culto y en los ritos, entre el pueblo, entre los hombres, entre los seres humanos, mujeres y hombres. Y Dios estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero aquí ya nos presenta el autor a Jesús como sumo sacerdote de la nueva alianza, como sumo sacerdote, diríamos, del Nuevo Testamento. Quería hacerles notar porque va a empezar a trabajar sobre este concepto. Inmediatamente dice, Jesús es fiel a Dios, que lo constituyó como tal, así como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero hace un juego de ideas y concluye que Jesús es superior a Moisés.
Miren, hasta lo anterior había hecho todo un trabajo muy clarito, muy lógico, muy inspirado para decirnos Jesús es superior a los ángeles. Y ahora nos dice Jesús es superior a Moisés. Y nos dice Jesús es sumo sacerdote de la fe que profesamos. Y ahí todavía no vale adelantar, pero se vienen cosas bonitas, ¿no? En esto de sumo sacerdote. Quería, quería que reparen en el concepto que está introduciendo. A ver, avanzamos. Aquí vamos de Hebreos 3:7 hasta el capítulo 4, versículo 11. Si hoy escuchan la voz de Dios, acá tenemos varias hojitas. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Entonces entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca, seducido por el pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Ahí, Graciano, perdóname una interrupción. De ahí sigues leyendo porque va a seguir la siguiente página. Miren lo que ha leído Graciano muy claramente. Empieza diciendo, y hay varios conceptos que solamente se los resalto, ¿no? Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto. Y ahí nos ubicamos de qué está hablando, ¿no? Por eso les digo, hay mucha referencia al Antiguo Testamento. El tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto. Dice, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Y se está refiriendo, para no hacerla larga, se está refiriendo a la travesía del pueblo de Israel guiado por Moisés en el desierto, camino a la tierra prometida, que dura ese caminar, ese tránsito que dura 40 años, en las cuales el pueblo está auxiliado por Dios, Dios nunca los abandona, pero entonces el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, sus padres me tentaron poniéndome a prueba y por eso me irrité con aquella generación. ¿Y qué tanta fue la irritación del Señor contra esa generación que recuerden cuando le dice a Moisés, Moisés, tú y los de tu generación no entrarán a la tierra prometida, ¿no? Entonces llegan hasta el otro lado del río Jordán, se estacionan allí y el Señor le dice, Josué será quien, que es ya una siguiente generación, Josué será quien guíe al pueblo a la tierra prometida y tú morirás acá. Y efectivamente Moisés muere. Todos los de la generación, de la primera generación que salen de Egipto, todos mueren. Y los que entran a la tierra prometida es la siguiente generación. A eso mismo se está refiriendo. A ver, Juliana, adelante. No, solo quería hacerle recordar de la parte del Antiguo Testamento, cuando dice, en otras versiones dice, no endurezcan su corazón como en Meribá. No sé si recuerdan en Meribá, cuando pidieron el agua y tuvo que golpear la roca para que brotara el agua. Esa fue la rebelión, el día de la rebelión. Y el día de Masá en el desierto, que es acá dice el día de la tentación, que también son dos episodios diferentes de la travesía del desierto. Solo quería recordar eso. Sí, claro, gracias Juliana, sí, muy propio, ¿no? La- Cuando el pueblo tiene sed y cuando quiere comer, oye, para eso nos has traído,
Entonces, Moisés golpea la roca y sale agua, pero el Señor no le había hecho que golpee nada. Y ahí hay una falta. Y luego en la tentación de comida y luego de carne, ¿no? Y, en fin, son detalles que leemos en el libro del Éxodo, en el tránsito del pueblo guiado por Moisés en el desierto, pero a eso se está refiriendo. Por eso les digo, en la medida en que más van conociendo detalles del Antiguo Testamento, este libro les va diciendo más cosas, pero igual lo entendemos y un poquito nos ayudamos entre todos. Pero en la medida en que ustedes más adelante puedan leer con calma y estudiar los libros del Antiguo Testamento, regresen a su carta a los hebreos y la van a disfrutar mucho más, porque ya sabes de qué te está hablando, como lo sabían aquellos a quienes se dirigía la carta en su momento, ¿no? No es que el autor fuera uno que dijera, voy a escribir para inteligentes. No, no, no. El autor escribe para una gente de aquella época que sabía perfectamente esa historia. Más bien a nosotros se nos hace difícil después de tanto tiempo y cuando no tenemos mucho acercamiento en el detalle del Antiguo Testamento. A ver, continuamos. Graciano, por favor, te habías quedado aquí. Cuando la escritura dice... Cuando la Escritura dice, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión. ¿Quiénes son los que se rebelaron después de haberlo escuchado? ¿No son todos aquellos que salieron de Egipto conducidos por Moisés? ¿Y contra quiénes se irritó Dios durante 40 años? ¿No fue contra los que habían pecado y cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a los mismos que le habían desobedecido? Así vemos que aquellos no pudieron entrar por su falta de fe. Temamos entonces, mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios, no sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como ellos, hemos recibido una buena noticia. Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo, entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación, y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este, a su vez, se dice, jamás entrarán en mi reposo. Ahora bien, sabemos que la entrada a ese reposo está reservada a algunos, y que los primeros que recibieron la buena noticia no entraron en él, a causa de su desobediencia. Por eso, Dios nuevamente fija un día, un hoy, cuando muchos años después, dice por boca de David las palabras ya citadas, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón, porque si Josué hubiera introducido a los israelitas en ese reposo, Dios no habría hablado después acerca de otro día. Queda, por lo tanto, reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. Y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos. Esforcémonos entonces por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. Bien, Graciano, gracias. Miren, acá entonces hace mucha mención al reposo y el reposo y el reposo, ¿no? Y queda claro por la forma en que está redactando su texto que se refiere al ingreso a la tierra prometida. Pero para nosotros hoy, ¿de qué tierra prometida hablamos? Creo que está clarísimo, ¿no? Es la promesa de vida eterna, ¿no? Entonces, ese reposo en mayúscula es el reposo, es el séptimo día en que el Señor termina su creación y descansa, es el pueblo en la tierra prometida,
y somos nosotros en la casa del Señor, en la vida eterna. Acá tenemos un texto más corto, Hebreos 4 del 12 al 14. La palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Gracias, Mari Carmen. Miren, hermanos, y aquí aprovecho de darles un detalle más que está detrás de el espíritu del autor de ese texto. Y es que habíamos dicho ya cómo nos presenta a Jesús como hijo de Dios y como hermano de los hombres. Nos presenta a Jesús como sumo sacerdote, ¿no? Digno de fe y misericordia. Pero, ¿qué hay detrás? Y ubiquemos la época, el tiempo en el que fue escrito este libro, que como les decía, miren, fuera de las discusiones, el texto está entre el año 70 y el año 100 del primer siglo. En algún momento hay posiciones y posiciones, pero por ahí está. ¿Y qué pasaba en esa primera iglesia, en esa segunda generación de cristianos? ¿Qué sucedía? Sucedía que había ya fuertísimas persecuciones. Habían fuertísimas persecuciones. Entonces, esto va a ayudar a comprender el sentido y el tono de la redacción de lo que estamos leyendo. Habiendo fuertes persecuciones, hay quienes prefieren evitar el sufrimiento y tiran la toalla. Mira, yo estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero si la cosa se pone brava, doy un paso al costado, ¿no? Y vienen las famosas apostasías. El término apostasía, que significa es una renuncia, una negación de esa fe que tenías, ¿no? Entonces, ¿quién se convierte en un apóstata? ¿Quién hace apostasía? El que por miedo, básicamente, salvo que fuera otra motivación, pero lo más común por miedo, por cuidar el pellejo, ¿no? Abdica, renuncia, rechaza su fe. Y eso parece que estaba pasando, parece que estaba pasando. Les digo, son años de persecución muy cruel a los seguidores de Jesús. Y entonces la tendencia de varios es a decir, bueno, si la cosa es tan complicada, me quedo tranquilo en mi casa. Si se trata de negar, niego. Pero ¿qué nos dice acá, no? Ya lo hemos ido leyendo antes, si ustedes lo pueden revisar con ese elemento van a entender un poquito más. Pero miren, cuando habla en el segundo parrafito, dice, ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Claro, ¿rendir cuentas de qué? Y dice, y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo y nos abrió el cielo a nosotros, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Y esto es, creo que, lo central, ¿no? Es lo central de ese mensaje cortito. Eso es en el espíritu del autor inspirado. Que permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. En esos momentos turbulentos, en esos momentos de persecución, en estos momentos en que denominarse cristiano te puede costar hasta la vida, ¿no? En ese momento permanezcamos firmes. Miren, cosas que no están escritas en el texto, pero es interesante reparar para que cuando lo releamos le vayamos dando mucho más sentido, ¿no? Que uno dice que palabreador,
Pero no, no son palabras por gusto, pues hay todo un escenario que nosotros desde el año que estamos viviendo, 2024, no se nos ocurre. Pero imagínense el año 70, que recién ha sido destruido el templo de Jerusalén, el año 80, el año 90, las tremendas persecuciones, sea cual fuera el año, con más o menos intensidad, ya los seguidores declarados de Jesús venían sufriendo bastante, bastante. Y el autor, ¿qué les dice a los hermanos de aquella época? Permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Adelante, Augusto. Sí, hay un pequeño texto de San Justino que ilustra estas persecuciones. Dice, se nos decapita, se nos clava en cruces, se nos arroja a las fieras, a la cárcel, al fuego y se nos somete a toda clase de tormentos. Pero a la vista de todos está que no apostatamos de nuestra fe. Antes bien, cuanto mayores son nuestros sufrimientos, tanto más se multiplican los que abrazan la fe y la piedad por el nombre de Jesús. O sea, cómo estos textos inspiraron a tantos para que se convirtieran en mártires y santos en el nombre de Jesús, ¿no? Claro. Bien, bien. Gracias, muchas gracias por la contribución, Augusto. Y entonces, hermanos, apunten por ahí en la hojita que espero tengan cerca, ¿no? Esa palabra apostasía, apostatar y todas las variaciones sobre el término. Pero, ¿a qué se refieren? Al rechazo, a la negación de tu fe para salvar el pellejo. Entonces, cuando el autor te dice permanezcamos firmes, te dicen no, no caigas en la apostasía, no reniegues, no niegues. Y por ejemplo, miren, regresando un poquito a nuestro evangelio, Pedro comete una apostasía cuando niega al Señor. Y es duro decirlo, miran, dice, de verdad que me imagino la reacción de varios de ustedes, ¿no? Que es chocante y duro, pero es verdad, pues. Porque si apostasía es negar, y Jesús negó 3 veces a Jesús. ¿Lo conoces? ¿Andabas con él? No, no, no. Eso es apostasía, hermanos. Y Pedro, ¿qué cosa pretendía inconscientemente, no? Salvar el pellejo. El autor nos invita a no caer en eso que es una tremenda señal de debilidad. Entonces, son hermanos formados en la fe que están dispuestos a seguir a Jesús, pero las papas queman. No es broma, para nada. Eso que he leído, Augusto, es de, ¿cómo dijiste, Augusto? De De San Justino. San Justino. Miren, lindo texto, ¿no? Lindo texto. Manuel Pablo. Guillermo, adelante. A todo esto tiene que ver esa parte del Evangelio que dice, solo el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando dice acá permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, está dicho en el Evangelio, solo el que persevere hasta el fin se salvará. Ajá, claro. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias, Guillermo, también. Miren, entonces, cómo hay una unidad muy clara, una coherencia total, una sintonía entre los conceptos que se vierten en esta carta a los hebreos con los elementos que se nos dan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, y aquí vamos a entrar y con eso vamos a llegar al final de la noche de hoy, pero hay que leerlo completito. Esta perícopa es un poquito larga. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Y ahí más de alguno va a decir, pucha, me agarraron, ¿no? Ya me complicaron. Hasta ahora estábamos más o menos bien. ¿Quién es ese Melquisedec? Hasta el nombre es raro y alguno dice, yo no lo he escuchado nunca. Alguien dice, yo lo he escuchado, pero no me acuerdo. Pero si toman nota en su hojita auxiliar, para que conozcan a Melquisedec, los invito a revisar un pedacitito del libro de Génesis, chiquitito, capítulo 14, versículos del 17 al 20.
capítulo 14, versículos del 17 al 20. No sé si alguna de las hermanas o hermanos tiene una Biblia a la mano y puede abrirla y leernos esas poquitas líneas para ubicar quién es Melquisedec y de ahí ya retomamos esta lectura. Voluntariamente el que tuviera una Biblia. Entonces, Yo tengo Yo acá leo. sí, adelante. a ver, es Génesis capítulo 14, versos 17 al 20. Melquisedec, a su regreso después de batir a Laomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Hasta ahí. Perfecto, Julia, muchísimas gracias. Entonces, mira, eso que ha leído Julia está igualito. Las diferencias entre una y otra traducción de la Biblia en estos son absolutamente mínimas. Hay que buscarla con lupa, porque el texto es muy simple, casi no hay ninguna diferencia, sea cual sea la Biblia que tengan. Capítulo 14, versos 17 al 20 del libro de Génesis, ¿no? Apunten y revísenlo. Pero entonces ahí se nos presenta Melquisedec. Nos cuenta, el relato es un poquito, viene desde antes. Abraham ha ido a enfrentar a unos jefes tribales que le llaman reyes, ¿no? A unos jefes que han secuestrado a su sobrino Lot, lo han tomado prisionero, le han quitado sus propiedades, pero sobre todo su libertad. Y Abraham se entera y va y los enfrenta. Y tiene éxito en el enfrentamiento. Y le gana como a cuatro reyes, si no recuerdo mal. Les gana y cuando regresa de esa batalla, regresa vencedor, sale a su encuentro, hermanos, un personaje de la nada. Vas a acordar al Principito, el que ha leído el Principito, el piloto que cae en el desierto y de repente una vocecita que le dice, dibújame un cordero, ¿no? Entonces aquí de la nada le aparece este personaje que resulta que es Melquisedec y lo presentan como rey de Salem. Tú dices Salem. Busco en mi Biblia, en el mapa, no encuentro a Salem, pero te suena a Jerusalén. Miren, ve de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando en tiempos de Abraham, 2000 años antes de Jesús, casi. Y Abraham viene vencedor de liberar a su sobrino y viene con el botín del combate y se aparece ese sacerdote Melquisedec y se le aparece con pan y vino y bendice a Abraham y le ofrece pan y vino. Miren, pan y vino no son los elementos que usamos en la consagración, en nuestra misa, en la Eucaristía. La primera vez Sí. que aparece esto en nuestra Biblia es en el viejísimo Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 14, versos 17 al 20. Por eso les digo, y aparece Melquisedec como este personaje enigmático, este personaje misterioso. La Biblia que te hace la genealogía de cada personaje y de quién es hijo y nieto y bisnieto y desde dónde viene, de Melquisedec no dice ni de dónde viene ni dónde va. Lo menciona solamente allí. Pero el hecho es que Melquisedec bendice como ha leído Julia muy bien, Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo y Abraham le entrega el diezmo de todo. Entonces, así como hay una Sí. prefigura clara de la Eucaristía, hay una prefigura clarísima del diezmo, que luego se va a instituir en Israel. Pero ese darle el 10% de su ganancia a la figura religiosa, porque no hay sacerdotes en Israel, no hay nada.
Imagínense. Y ya está la figura de, por un lado, la consagración, el pan y el vino, por otro lado, la entrega del diezmo. Esta figura nos hace pensar, y lo escriben así, como de Melquisedec, como el sumo sacerdote. Pero es un sumo sacerdote que entendamos, para lo que vamos a leer inmediatamente, que no viene de la línea de Aarón. O sea, cuando el Señor le pide a Moisés que haya un grupo sacerdotal que van a salir desde Aarón y sus descendientes, ¿no? Los hijos y los descendientes de Aarón van a ser los sacerdotes y van a ser ayudados por el resto de los levitas. Todo eso es posterior, hermanos. ¿Por qué? Porque los levitas vienen de la tribu de Leví, y Leví es uno de los hijos de Jacob, y Jacob es nieto de Abraham. O sea, imagínense, estamos hablando de generaciones antes. No hay levitas, menos hay aronitas, no hay sacerdotes, no hay templo, no hay culto, y ya está Melquisedec, que aparece y desaparece. La figura del sumo sacerdote, y quería hacerles esta mención porque entonces va a ser más fácil no perdernos en lo que sigue, ¿no? Yo leo Entonces, a con ver, esto, sí, Guillermo, adelante. porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificio, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, ¿Continuamos? Sí. por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, Guillermo. Hermanos, miren, ya el tiempo nos ha ganado y vamos a quedar aquí, pero nos quedamos con ese saborcito. Yo lo he marcado en amarillo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quedémonos con esto en los labios. Es como que has probado un alimento delicioso, pero solamente lo has probado. Y el próximo jueves terminaremos de masticarlo completo, ¿no? Quedémonos con ese saborcito, démosle vueltas a este misterio, ¿no? Tú eres, le dice a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque los sacerdotes aronitas son sacerdotes mortales, temporales, son personas de carne y hueso que nacen, viven, ejercen su sacerdocio y finalmente mueren. Pero en este caso está hablando de un sacerdocio para siempre. Es el sacerdocio de Jesús, es del orden de Melquisedec, diríamos, no del orden de Aarón. El misterio está, pero dejémoslo como misterio y justamente aquí quedamos. Y yo lo había planeado así, dije, ojalá que nos dé el tiempo, porque realmente es el sitio exacto para, si lo hubiera
hecho con cronómetros no salía tan bien, ¿no? De haber llegado hasta este punto. Entonces, aquí nos quedamos, voy a marcar y voy a marcar aquí, empezamos el próximo jueves. ¿No? Hermanos, entonces, no sé, ¿qué les parece hasta ahora esta aventura de haber entrado a la carta a los hebreos? ¿No? Manuel Pablo, Estamos viendo cosas tan lindas. En primer lugar, Jesús como hijo de Dios, como hermano de los hombres, y ahora Jesús como sumo sacerdote. Guillermo, adelante. solamente quería decir que la liturgia de la ordenación sacerdotal se dicen esas palabras de parte del obispo al sacerdote al que ordena como tal. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Claro, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Así como el esfuerzo del autor inspirado ha sido, primero, decir Jesús superior a los ángeles, luego Jesús superior a Moisés, y ahora está poniendo a Jesús superior a los sumos sacerdotes del antiguo pueblo de Israel, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces hay una comparación muy fina, que en la lectura nos podemos perder, pero yo estoy aquí para fastidiarlos y no se pierdan, ¿no? Miren, el autor compara a Jesús con los ángeles y Jesús bien por delante, a Jesús con Moisés y Jesús bien por delante, a Jesús con los sacerdotes del Antiguo Testamento, diríamos los sacerdotes del pueblo de Dios y Jesús bien por delante. Y entonces le viene maravillosamente al autor la figura de Melquisedec, que no es que él haya inventado, porque él la lee como lo leemos todos en el libro del Génesis. Lo que sucede, hermanos, y les dejo también como inquietud, busquen ustedes en qué otra parte de la Biblia hablan de Melquisedec. Lo mencionan en el capítulo 14 del libro del Génesis y no aparece nunca más hasta la carta a los hebreos. O sea, el autor en su profundo conocimiento del Antiguo Testamento encuentra en Melquisedec, ¿no?, esta figura que le permite la construcción maravillosa que está haciendo. Pero en fin, que quede como tema de meditación. Yo los invito a que lean este poquito, realmente es poquito lo que hemos leído. Hemos leído desde el capítulo 1 de la carta a los hebreos hasta la primera parte del capítulo 5. Nos hemos quedado en 5:10. Del capítulo 1 al capítulo 5, verso 10. Ese poquito vuelvan a leer despacito, saboreenlo como tomar un buen vino, piénsenlo, medítenlo y con eso arrancamos el próximo jueves. Listo, quedamos así, hermanos. No sé si alguien pudiera hacer la oración final para despedirnos de esta reunión. ¿Puedo hacerla yo, Manuel Pablo? Gracias, Julia. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, esta noche sentimos gran gozo por esta parte de la carta de los Hebreos que hemos comenzado esta noche, donde nos das mucha riqueza de que eres nuestro Dios, de que nos amas, de que nos das fortaleza, de que eres sumo sacerdote, que eres hijo de Dios. Nos llena, Señor, de gran alegría, satisfacción y nos das mucha fuerza para seguir en este mundo que en realidad el venidero es el que será el de la vida eterna y hasta ahí lucharemos por llegar, Señor. Todos mis hermanos, te pedimos que bendigas a Manuel Pablo, a su familia y que sigamos siendo constantes, porque la constancia es el mayor premio que tú nos entregas, Señor. Tenerte a ti dentro de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos, que disciplinemos nuestros horarios para poder entregarle a esta parte de la Biblia el tiempo que queremos
para seguir nutriéndonos de tu palabra. Bendito y alabado sea Señor. Gracias. Queremos dejar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.